Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo segmento en SCH, Sociedad, Cultura e Historia. En el capítulo de hoy vamos a abordar lo que considero será la próxima grieta. Como si no nos faltara pulgas, diría el dicho. En las encuestas que se están dando a conocer del próximo balotaje, están ahí, entre Sergio Massa y Javier Milei, con una tendencia a que gane Javier Milei. Y en caso de que esto suceda, será seguramente un nuevo motivo para estar totalmente distanciados de familiares, amigos, compañeros, etc. Porque la grieta genera eso, una adversidad, una intolerancia poco reconciliable entre las dos partes. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Los límites en la Argentina se vienen corriendo desde hace bastante. Y cuando uno cree que van a venir épocas de bonanza social y económica, aparece alguien echándole más nafta al fuego. Que nuestro país necesita un cambio en cuanto a la interpretación de lo público, las instituciones, la justicia, lo económico, etcétera, etcétera, eso es más que obvio. El problema es quién viene a plantear ese cambio y en qué condiciones. Cuando Mauricio Macri gana las elecciones en el año 2000, supuestamente venía a poner fin a una época que se creía terminada, agotada, y poner fin a un relato. Mauricio Macri recibió el país con un 25% de inflación anual aproximadamente. Terminó su mandato 4 años después con el 50% de inflación y con la deuda con el FMI más escandalosa de la historia argentina. En el 2021 escribe un libro titulado Primer Tiempo, como sabiendo que iba a tener la oportunidad en un segundo tiempo, y que tal vez sea así. En la crisis del 2001 se escuchaba que se vayan todos. Luego vino una época de cierta calma y nuevamente el país en el hartazgo de no encontrarle solución. Vamos por una opción que corre los límites hacia el fascismo. Pero ese límite tiene un tinte ideológico partidario, bien marcado. Muchos, o la mayoría que van a votar a Milei, a Javier Milei, son profundamente antiperonistas, antikirchneristas. Entonces la crisis, el hartazgo como tal existe, pero a medias. Porque si se fuera que se vayan todos, o que si fuera que se vayan todos, Milei debería haber ganado en primera vuelta con el 50% de los votos. El mensaje es muy claro, que se vayan los peronistas y los kirchneristas. Claro, los demás que se queden porque son amiguis. Macri, Bullrich y toda la derecha rancia, que son parte indiscutible de la crisis económica y social, ellos sí se pueden quedar. Por eso, personalmente, mi límite en esta coalición que se armó al otro día de las PASO, de las elecciones PASO, con la sola intención de utilizar la democracia como caballo de Troya para instaurar un régimen de fascismo capitalista. Los votantes de Milei se dividen en dos partes. El voto antiperonista y voto hartazgo. Vamos a ponerle un título, un nombre. El voto antiperonista es como lo expresó un familiar directo cuando me dijo: yo lo voto a Milei como si fuese un trámite administrativo. Voy, entro al cuarto oscuro y listo. Digamos que al ser anti, ni siquiera piensa ni le interesa pensar lo que está eligiendo. El que elige a Milei por hartazgo de la clase política, ahí hay otro componente, que tiene también rasgos antiperonistas, sin lugar a dudas, pero tal vez no son tan marcados, tal vez. Y aquí viene una asociación de Milei con Hitler, que realmente no les gustó mucho a los de Libertad Avanza. Pero bueno, explico el porqué. El fascista es uno de los fascistas más conocidos, porque los gobiernos de este tipo llegan al poder en climas sociales y económicos muy parecidos a los que estamos viviendo en Argentina. El ascenso de Hitler al poder es arengando al pueblo alemán a recuperarse del bloqueo injusto que le habían hecho luego de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó totalmente devastada y bloqueada, lo que llevó al pueblo alemán a una crisis política y económica muy grande.
y que Hitler supo utilizar esa injusticia como bandera para acceder al poder. Nelson Mandela decía: no hay nadie más peligroso que quien ha sido humillado. Excelente, impecable. La historia se repite siempre, porque las personas desde el punto de vista social y político hemos cambiado muy poco con respecto a hace 2500 años aproximadamente, como para poner un piso en la sociedad griega. La historia se repite porque las generaciones se renuevan. Y esta idea que alguien saque del caos a una sociedad humillada, harta y reemplazada por gobierno fascista no es nueva. Es más, es lo que generalmente ocurre. Por eso la referencia que se ha instalado del parecido de Milei con el Führer. Porque su arenga a las masas, al pueblo, en ese discurso de salir de esa injusticia, de esa humillación provocada por otros, porque siempre es por el otro, en el caso de Hitler, el odio racial hacia el pueblo judío, el comunismo, etc. En el caso de Milei, el odio al Estado, a lo público. Es totalmente lógico que figuras como Javier Milei resurjan en la historia de los pueblos. Solo se tiene que dar las condiciones para que eso ocurra. Adivinen qué, estamos en ese momento. Es más, si Javier Milei hubiese aparecido en el 2001, gana por afano. El fascismo es el método elegido por este tipo de personas para encarnar o encarar la restauración de esa humillación, de esa injusticia. En Hitler, el pueblo alemán estaba llamado a conquistar Europa con su estirpe aria, rubio, alto y de ojos celestes. El Milei es a través del capitalismo, del dinero, que el dinero disponga a beneplácito lo que el pueblo quiera, que lo público desaparezca y el Estado quede reducido a su mínima expresión. La intolerancia sea todo lo que provoque que no puedas acceder a tu justo dinero. Ya conocemos cómo termina el Tercer Reich. En cuanto a los grandes valores morales del nazismo, la guerra iría desnudando la tragedia que se escondía tras los discursos patrióticos. Es fácil suponer, si la historia se repite, cómo quedaría el país en manos de un fascista liberal. Recordemos que ya tuvimos un ensayo con el peronismo de Menem, un liberal de derecha, o no se acuerdan. En resumen, los antiperonistas no necesitan de muchas argumentaciones. En cambio, los que están hartos, hastiados de esta realidad, los comprendo perfectamente. Yo estoy de la misma manera, con la misma sensación, pero con la irreconciliable diferencia, repito, la irreconciliable diferencia, por supuesto, que el fascismo capitalista sea la solución a este problema. El desprecio total del Estado y lo público. También están separados en dos partes. El peronismo, con sus facciones de izquierda y derecha, votarán a Massa. Eso no necesitan mucho análisis. Y después estamos los que vamos a votar a Massa con la nariz tapada. Porque personalmente yo no elijo a Sergio Massa. No me interesa en absoluto como candidato. Yo elijo la democracia. Yo elijo la democracia instaurada y sostenida por Alfonsín. La democracia donde un Estado se haga cargo de sus ciudadanos, de lo público como bien conquistados con sus luchas sociales. Personalmente, en el balotaje de Mauricio Macri y Daniel Scioli, yo voté en blanco. En el de Mauricio Macri y Alberto Fernández, nuevamente volví a votar en blanco. En este balotaje, no. Pero es un no pegado con cinta adhesiva. Adhiero personalmente a lo que escribió la izquierda socialista diciendo: es un voto crítico, sin respaldo político bajo ningún punto de vista. Vamos a unas elecciones de verdad muy difíciles, con candidatos que no nos representan, no nos gustan. Votar, aunque sea con la nariz tapada, para frenar el avance de la ultraderecha. Si el año que viene, o el que sigue, en el 2025, a Massa se le prende fuego el gobierno, de mi parte ni un tarrito de agua le voy a alcanzar. Que se las arregle solito. Creo suponer que es la última oportunidad el cual podemos sostener justificando en esta elección a un candidato como este. Es muy difícil ponerse de este lado
por todo lo que representa Massa. ¿Cómo justificar a Massa, al peronismo, al kirchnerismo, a Macri, a Bullrich, a Juntos por el Cambio, responsables, todos ellos, de lo que estamos pasando? Por eso yo digo que no voto a Massa, yo voto por la democracia, por los trabajadores, por la justicia social, por la autodeterminación de los pueblos, por ríos, arroyos y cielos limpios, por la educación y la salud pública. Mi voto es para seguir sosteniendo la llamita de esa vela, porque como dijo Martin Luther King, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol, y ese árbol hoy es la democracia. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.